Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisette, María Lourdes y Madaí, que son las que están Buenas conectadas. noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, nuestra última clase, así que tratemos de aprovecharla de la mejor manera. Permítanme simplemente colocar la diapositiva de la clase de ayer para que nos sirva de guía para poder avanzar en el resto de lo que tenemos ahora. De acuerdo. Ayer hablábamos de las falencias sobre las normas de origen y con estas falencias ya teníamos una idea de que solamente cuando podíamos ver lo que decía del producto transformado era que nos servía como referencia para ver si necesariamente este producto transformado podía tener alguna condición particular que permitiera, en el marco de algún acuerdo, que la mercancía pudiera ser reconocida como originaria. Nuevamente, como en todos los casos, lo que habíamos visto es que hay condiciones particulares en cada uno de los acuerdos que se tienen que cumplir, y esas condiciones particulares son las que van a determinar si la mercancía es originaria o no. Un poco para que tengan ustedes referencia sobre los diferentes acuerdos y normativa en la cual se señala la información vinculada con materia de normas de origen. Fíjense ustedes que hay la resolución 252. Esta resolución 252, que es un instrumento de la LADI, establece desde el año de 1999 los requisitos que tienen que cumplir las mercancías cuando se quiere hacer referencia al tema de lo que serían las normas de origen. De igual manera, en el ámbito de la comunidad andina hay dos decisiones andinas que son importantes, que son la decisión 416 y la decisión 417, que seguramente ustedes ya los han consultado cuando han estado revisando los diferentes trabajos que se les ha dado para poder aprobar esta materia. El anexo 9 del régimen de origen del Acuerdo de Complementación Económica número 36 entre Bolivia y el Mercosur establece los lineamientos entre Bolivia y el Mercosur. En el marco del ACE 66, que es el acuerdo entre Bolivia y México, el cual sustituye actualmente al Tratado de Libre Comercio que se tenía antes Bolivia-México, el cual fue firmado en 1994. El anexo 1 del ACE 47, que es el acuerdo Bolivia-Cuba, donde se establecen también las reglas de origen con este país. Nos faltaría acá el acuerdo Bolivia-Chile, que es el ACE 22, y además tenemos la normativa boliviana, que está ahí claramente entre lo que sería la Ley General de Aduanas, la 1990, la número 1990, no se olviden, no es de 1990, como nos decía Adriana, sino más bien es la ley número 1990 del año de 1999. Y de igual manera, el reglamento a la Ley General de Aduanas. Como ven, en todos estos instrumentos está definido, o están definidas las normas de origen que tiene Bolivia con el resto de los países con los cuales tiene un acuerdo comercial. Lo que vamos a ver ahora son los elementos de las normas de origen. En estos elementos de las normas de origen vamos a entender básicamente una transposición de la información de lo que ya se había visto anteriormente en el ámbito de lo que sería el Convenio de Kioto y que lo tenemos reflejado en normativa vinculada con los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia. Primero que nada, hay que revisar de manera general los instrumentos que se tienen. En el inciso A tenemos los criterios para calificar como originarias las mercancías. En el inciso B, las condiciones de expedición. Si se acuerdan, ya habíamos visto estos dos temas. En el inciso C, las pruebas documentales que demuestran el cumplimiento de A y B, es decir, de los criterios para calificar la mercancía como originaria y las condiciones de expedición. En el inciso D, las sanciones al no cumplimiento del origen de las mercancías. Y en el inciso E, la forma de llenado a través del criterio
de lo que sería el certificado de origen respectivo en cada uno de los acuerdos que corresponden. Entonces, un poco para recordar lo que ya habíamos visto, cuando se habla de criterios para calificar, son las condiciones que tienen que cumplir las mercancías. Cuando se habla de las condiciones de expedición, el transporte que tiene que realizar una mercancía para que siga siendo reconocida como originaria. Las pruebas documentales son los documentos de respaldo que se tienen que presentar para que se cumpla con los criterios de calificación y con las condiciones de expedición. Las sanciones al no cumplimiento están vinculados con el accionar de las autoridades aduaneras de los países y obviamente el documento que se requiere o que se necesita para que se respalde que una mercancía es originaria sería el certificado de origen. Entonces vamos a empezar con lo que establece el inciso A, que son los criterios para calificar como originaria una mercancía. En este inciso A tenemos ya algunos conceptos que hemos visto, pero que se van a ir desglosando en términos generales también. Fíjense que tenemos ahí, dentro de los criterios para calificar la mercancía como originaria, dos grupos importantes. La primera, que son las mercancías que han sido elaboradas exclusivamente con materiales originarios. Y la segunda, que serían las mercancías que han sido elaboradas utilizando materiales no originarios de los países miembros, de los países de un acuerdo comercial, ¿no es cierto? Entonces, la exclusividad de los materiales va a estar dividido en dos grupos grandes. Primero, los íntegramente producidos, que ya son los que hemos visto de manera general con el Convenio de Kioto, y los vamos a repasar ahora de forma muy rápida porque se entiende que ya tienen ustedes los conceptos. Después tenemos las mercancías que han sido elaboradas con materiales originarios del territorio de los países miembros. Entonces, en la primera tenemos íntegramente producida, lo que significa que el 100% del país que está comercializando las mercancías, en nuestro caso sería 100% boliviano. Y en el inciso B tendríamos las mercancías que utilizan insumos de los países con los cuales estamos teniendo un acuerdo comercial. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la complementariedad productiva? Está relacionado en esa línea, o va en esa línea, porque el objetivo es que exista complementariedad en la producción de los países. En el segundo apartado, cuando se habla de las mercancías que han sido elaboradas utilizando materiales no originarios, significa que son materiales de los países que no forman parte del acuerdo, pero que podrían ayudar a que la mercancía califique como originaria. Tenemos, en este caso, aquellas que cumplen con un requisito específico de origen, que lo vamos a ver a detalle, que cumplen con un proceso de ensamblaje o montaje, que era algo que me habían consultado en alguna de las clases, que cumple con un criterio de salto de partida, que además cumple con un porcentaje máximo del valor CIF de los materiales no originarios y no existe cambio de partida. Y el último de los incisos, que sería el de los juegos o surtidos. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes de pasar a desarrollar esos puntos, es necesario recordar cuáles son aquellas operaciones y prácticas que no confieren origen a la. Como mencionaba también el Convenio de Kioto, nos dice que aquellas manipulaciones simples que están destinadas solamente a la conservación de las mercancías durante el transporte, su almacenamiento o cualquier otra operación vinculada con el manejo de las mercancías, tales como lo que dice ahí, aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares, ninguna de ellas le confiere origen a la mercancía. Además nos dice las operaciones como el desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo, pelado, descascaramiento, desgrane,
maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, fraccionamiento, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, pintado y recortado, ninguno de ellos le va a conferir origen a la mercancía. ¿Alguien sabe lo que es el zarandeo? ¿Alguna idea de lo que es el zarandeo? Bueno, Y se como dice ven, que es de mover una cosa de un lado a otro. Y bueno, eso estaba viendo. de acuerdo, muchas gracias. Cuando tienes el arroz y el arroz tiene la cáscara, porque viene con cáscara, ¿no es cierto? El arroz. No sé si ustedes han visto en algún programa en la televisión, utilizan una especie de unos círculos grandes donde tienen como malla milimétrica en la parte inferior. Entonces lo que Debería hacen ser es... como un filtro, ¿no, licenciado? Exacto, exactamente, empiezan a sacudir así hacia el aire y con el viento se entiende que se va quitando todos esos desperdicios y lo que queda en ese como circulito, como aro con malla milimétrica, es el arroz. Entonces, lo que se elimina son las impurezas y lo que queda es el producto. Pero el arroz sigue siendo arroz, no cambia sus características. Por eso es que dice que esas operaciones simples, que no confieren origen, solamente van a permitir que la mercancía se preserve en el tiempo o se puedan realizar algunas operaciones para mejorar la presentación de la mercancía. Pero estas mejoras no quiere decir que lo que se esté haciendo es darle un nuevo carácter esencial a la mercancía. Si se acuerdan cuando hablábamos de eso, el hecho de secar un producto no le va a cambiar su característica, o deshidratar un producto, tampoco. El tema de lo que sería la selección o el fraccionamiento tampoco le va a cambiar sus características a la mercancía. Entonces, estas operaciones son las que no le confieren origen. Además, nos dice que tampoco confieren origen la formación de juego de mercancías. Es decir, podría armar un juego de diferentes productos, como agarrar, por ejemplo, para mejorar la presentación de un producto o completar la presentación de un producto con un bien complementario. Por poner un ejemplo, voy a utilizar pasta de fideo y le voy a agregar o le voy a formar el juego con salsa de tomate. Y ambos los voy a poner en una caja y voy a decir que son insumos para espagueti. De ninguna manera, lo que estoy haciendo al formar estos juegos es darle una nueva característica a la mercancía, porque por separado el tallarín o el fideo que se está utilizando va a seguir siendo fideo con el origen que le corresponde y la salsa de tomate igual. Entonces lo único que he hecho ha sido armar un juego para su comercialización. En el inciso D nos habla de lo que es el embalaje, el envase o el reenvase. Podría agarrar lo mismo, comprar sacos grandes de harina y colocarlos en bolsas pequeñas de 1 kilogramo para su comercialización. Eso no le cambia la característica de la mercancía, sigue siendo harina. La reunión o división de bultos, lo mismo para poder ser transportado. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares. Tampoco le van a cambiar la característica a la mercancía. Por poner un ejemplo, en un supermercado que le coloquen el logo del supermercado a esa mercancía, no quiere decir que le está dando un nuevo carácter esencial. El inciso G nos habla de mezcla de productos, en tanto que las características del producto obtenido no sean esencialmente diferentes a las características de los productos que han sido mezclados. Si se acuerdan el ejemplo, es igual que el toddy con azúcar, que es esa mezcla y tienes toddy azucarado, pero no cambia la característica de cada una de las mercancías, sigue manteniendo su característica original.
El inciso H nos habla del sacrificio de animales, tampoco le confiere origen, porque no se olviden, para el caso de los animales, tiene que ser nacido y criado en el país. La aplicación de aceite a un producto podría ser el atún, que lo tengo en forma de pescado, y después lo coloco atún en aceite. No cambia, sigue siendo atún. Y la acumulación de las operaciones que están descritas anteriormente tampoco le van a cambiar su característica esencial a la mercancía. Entonces, ninguna de esas prácticas le da un nuevo carácter esencial a la mercancía. ¿Está bien? Por último, considerando como variable adicional el tema de los envases. Fíjense ustedes que se utiliza un envase, un empaque, un estuche, un embalaje, un envoltorio o cualquier otro similar en el cual tenga que ir contenida la mercancía, se va a entender que también van a tener el mismo origen que la mercancía, siempre y cuando la mercancía principal cumpla con las condiciones o las características de origen. Y entre comillas nos dice que esta disposición no se va a aplicar a los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares cuando estos se presenten por separado o le confieran al producto que contiene su carácter esencial. Ahí tienen un ejemplo de una caja que es de oro y adentro podría entrar un producto que se quiere comercializar, por poner un ejemplo, un anillo. Entonces, ¿qué le da el carácter esencial a esa mercancía? La caja o el contenido, que sería el anillo. Por eso es que hay que definir cuál es el que le da el carácter esencial a la mercancía. Y si no se podría darle un carácter esencial porque ambos se entiende que tienen un valor económico significativo, entonces, en ese caso, deberían clasificarse por separado. Entonces, veamos lo que son las mercancías que han sido elaboradas exclusivamente con materiales originarios. Esto ya lo conocen ustedes porque ya lo hemos visto, pero fíjense en qué consisten las mercancías íntegramente producidas y esto desde el punto de vista de los acuerdos que tiene suscrito Bolivia. Y nos dice que para que una mercancía sea considerada íntegramente producida, tiene que cumplir con lo que se establece en los siguientes numerales. El inciso A nos dice productos del reino mineral, vegetal y animal, incluyendo los de caza y pesca, extraídos, cosechados, recolectados, nacidos o capturados en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas. ¿Se acuerdan que en el convenio de Kioto habíamos visto este mismo concepto, pero lo habíamos visto desagregado, porque nos hablaba en un inciso de lo que era el reino mineral, en otro de lo que era el reino vegetal, y en el otro lo que eran los animales. Acá todo lo están poniendo en un mismo inciso y por lo tanto se considera que todos aquellos productos que son minerales, vegetales o animales que hayan sido extraídos, cosechados, recolectados, nacidos o capturados en el país van a ser considerados como originarios. El inciso B nos dice los productos del mar que han sido extraídos fuera de aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro, fletados o arrendados siempre que tales barcos estén registrados, matriculados de acuerdo con la legislación interna. ¿Se acuerdan también que habíamos visto esta parte cuando nos hablaba de aquellas aguas territoriales o de aquellas zonas económicas en las cuales se tiene licencia o autorización para explotar? Donde básicamente se entiende que todo lo que he pescado va a ser reconocido como originario de aquel país que tiene la bandera del buque que está realizando esa pesca. Entonces, como ven, en ese tipo de condiciones es muy similar a lo que hemos visto en el convenio de Kioto. El inciso C nos habla sobre mercancías que han sido producidas a bordo de barcos fábrica a partir de peces o crustáceos y otras especies marinas que han sido obtenidas por los barcos y que tienen licencia del país o tienen la bandera del país o han sido fletados o arrendados con licencia de ese país, entendiéndose que estos barcos han sido registrados o matriculados de acuerdo a la legislación interna del país. Entonces, en esas condiciones podemos ver en el ejemplo que
lo que se tiene es la pesca de productos que son productos de mar y que después en el mismo barco son enlatados para su comercialización. Y por lo tanto se entiende que esos productos enlatados van a ser originarios del país del cual tiene bandera o licencia el barco que está realizando esa pesca en alta mar. Adicionalmente nos habla de lo que son los desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo o de procesos industriales realizados en el territorio de cualquier país miembro que sean utilizables únicamente para la recuperación de materias primas. ¿Se acuerdan el ejemplo del acerrín? Es muy similar a lo que es el acerrín. O lo mismo con el metal. Cuando empiezan a pulir el metal, empieza a salir una especie de polvillo similar al acerrín, y eso también se puede rescatar. Y se entiende que solamente se va a poder rescatar con la visión de que sea recuperación de materias primas. Al ser recuperación de materia prima, entonces se va a tener otra vez un insumo para poder fabricar una nueva mercancía. En el caso de la madera, tengo el acerrín, y el acerrín se va a constituir en materia prima para poder fabricar los muebles que son de melamina o los tableros o tablones que son también de melamina. Entonces, con el acerrín se pueden fabricar. Después nos dice las mercancías que han sido elaboradas en el territorio de cualquier país miembro a partir de los productos contenidos en los literales anteriores. Con eso se puede determinar que las mercancías que son consideradas como íntegramente producidas son aquellas que corresponden al 100%, es decir, en su totalidad son mercancías originarias del país que estaría produciendo este tipo de mercancías. No está utilizando insumos de otros países, no está utilizando nada, sino que más bien son íntegramente producidas. ¿Dudas sobre este concepto de íntegramente producidas? Licenciado, ¿nos puede dar ejemplos sobre el primer inciso de la A? Sí, claro. Podemos volver al inciso A, que nos dice productos del reino mineral. ¿Qué es lo que tenemos? Todo lo que extraemos del reino mineral. Es decir, oro, plata, zinc o cualquier otro mineral que esté siendo extraído. De los vegetales son todos aquellos que pueden ser cosechados o recolectados. Podría ser tomate, cebolla, yuca o cualquier otro producto que haya sido cosechado. Y recolectados hay algunos frutos que no necesariamente hay que cosecharlos, sino que más bien se caen al piso y simplemente lo que se hace es recolectar este tipo de frutos. Además nos dice aquellos animales que están relacionados con la caza y la pesca, cualquiera de ellos que haya sido capturado en el país. Entonces lo que podríamos hacer es cualquier animal que haya sido pescado, digamos que la trucha que ha sido pescada en uno de los lagos. Y nos dice además que ha tenido que nacer. Entonces las reses, los caballos o cualquier animal que se vende en pie o parado se constituye del reino animal, pero la condición es que sea nacido y criado en el país. Si se acuerdan, es el mismo concepto de lo que hemos visto en el convenio de Kioto. Por eso es que no he hecho mucho énfasis en este concepto, porque es algo que ya lo hemos visto. Pero no sé si con los ejemplos, María Lourdes, se entiende mucho mejor el inciso A. Sí, ya lo entendí mucho mejor, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿A alguien más le queda alguna duda sobre estos incisos? De acuerdo. Como ven, son muy generales y a medida que vas profundizando, te vas dando cuenta de que, aparte de lo que es íntegramente producido, también existen mercancías que cumplen otras condiciones. Pero veamos dos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poco lo que les estaba comentando. Por ejemplo, dentro de lo que son mercancías íntegramente producidas, ¿se acuerdan que hablamos un poco de lo que era la miel? Y la miel es un producto del reino animal. Se envasa
Y el envase puede ser un envase chino. No necesariamente tiene que ser un envase de plástico nacional. La miel es lo que les confiere o lo que le da el carácter esencial a la mercancía. Por eso es que no se puede presentar por separado el producto, porque la miel tiene que contenerse en algo, mejor dicho. Por lo tanto, se entiende que esta mercancía es íntegramente producida. El envase de plástico es chino, la miel es de producción nacional boliviana y por lo tanto es considerada la miel como de origen boliviano, por más que el envase no sea nacional. En la siguiente imagen, si se fijan más abajo, nos dice que tenemos dos envases de miel dentro de la caja y ambos cumplen con el contenido de que el producto es del reino animal, pero podrían existir problemas con el tema de lo que son los envases. Porque fíjense ustedes, el primero de los productos tiene una caja de madera y además se tiene un oso de madera que no le está dando el carácter esencial a la mercancía. Ahora, en este ejemplo, ¿qué le da el carácter esencial a la mercancía? La miel, licenciado. Gracias, Madaí. Y al igual que el anterior inciso, entonces, la miel que está contenida en esos envases de vidrio se entiende que va a ser reconocida como originaria. Y el oso, ¿qué dicen del oso? También es un envase, ¿no? Dentro del oso debe estar la miel. En realidad ese oso no tiene miel, es simplemente un osito de madera. Y en ese oso lo que se quiere hacer es armar una especie de juego o surtido para mejorar la presentación. Imagínense estos dos productos en un celofán con la intención de poder presentar ambos productos de mejor manera. Lo que hay que entender es que el oso es solamente de madera y es decorativo y por lo tanto no le confiere origen a la miel, tiene que clasificarse por separado y al clasificarse por separado tiene que cumplir el origen por su propia cuenta. Dentro de la caja de madera igual no le confiere el origen a la miel podría comercializarse por separada y por lo tanto la caja de madera también tiene que clasificarse por separado y cada uno tiene que cumplir el origen por separado. Lo que implica que por un lado la miel tiene que cumplir origen, el oso de madera tiene que cumplir origen y la caja de madera también, para que todo este juego o surtido sea reconocido como originario y pueda presentarse sin el pago de tributos o con una preferencia arancelaria que le correspondería si es que los tres califican como originarios. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, ya a mí no te alcancé a escuchar, lo siento. No, sí, dije que sí se entendía, dice. Muchas gracias. Eso sería lo que explicó la formación de juegos de mercancía, ¿no? Sí, vamos a ver un poco más adelante también otros juegos de mercancías que nos van a servir para entender si podría cumplir o no podría cumplir estas mercancías el origen. Pero lo que estamos analizando es primero íntegramente producido. Si hablamos de íntegramente producido, cada uno de estos artículos tendría que calificar como originario. Ahora, ¿qué sucede si en el acuerdo lo que busco es complementariedad productiva? ¿Se acuerdan cuando les daba el ejemplo de que los países del Mercosur fabrican vehículos y les decía qué pasa si Bolivia podría darles insumos a esos vehículos, como son las pastillas de freno y los discos de embrague? ¿Y qué pasaría con esas mercancías? ¿Serían reconocidas como originarias? Entonces, ahí va el segundo de los conceptos, que es elaboración en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros.
Fíjense ustedes en este ejemplo o en esa imagen que se tiene ahí. Lo que se trata de mostrar es los países andinos y entre los países andinos si existe complementariedad productiva o no entre ellos. Y nos dice que para que una mercancía sea considerada que ha sido elaborada en su totalidad, todos y cada uno de los materiales utilizados en su fabricación deben ser originarios de los países miembros. Además nos dice que para la determinación del origen de los productos se va a considerar como originario del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros. ¿Qué significa? Fíjense nuevamente en la imagen y entre los países andinos. Si en Bolivia quiero fabricar una mercancía, que podría ser la camisa, como siempre les he dado el ejemplo, utilizando tela del Perú y utilizando hilo y botones de Ecuador, nos dice en la primera parte que los materiales utilizados deben ser originarios de los países miembros. En la comunidad andina, si le compro al Perú y le compro a Ecuador y confecciono la camisa en Bolivia, cumple con este requisito porque son todas esas mercancías originarias de los países miembros. Ahora nos dice que para determinar el origen de los productos se considera como originarios del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros. Entonces Bolivia importa el Perú, Bolivia importa el Ecuador, fabrica en Bolivia y la mercancía va a ser originaria. Y nos dice al final que los materiales importados, es decir, para fabricar esta camisa en Bolivia, la tela, los botones y el hilo, deben acreditar su condición de originario a través del respectivo certificado de origen. Por lo tanto, cuando quiera exportar mi camisa para poderle vender a los países miembros de la comunidad andina, cuando salga la camisa desde Bolivia, tiene que ir acompañada del certificado de origen de la tela, que sería peruana, y del certificado de origen de lo que serían los botones y el hilo, que serían ecuatorianos. Y además, con el certificado de origen de Bolivia, para acreditar que esa camisa que estoy exportando es originaria de Bolivia, utilizando materiales o insumos de los países miembros. ¿Se entiende? Sí, Lice. Lice, sí se entiende, pero ¿y hay algún beneficio para esos otros países? Claro, cuando Perú te vende la tela, ya tiene su beneficio. Es como lo del principio, solo es entre países miembros, ¿no? En este ejemplo, solamente estamos hablando de los países miembros de un acuerdo. Por eso es que los insumos que utilizas son de los países miembros del acuerdo. Ahora lo que se busca es un proceso de industrialización que beneficie a los países miembros. Porque, por poner en el mismo ejemplo, en lugar de comprarle tela a Perú, podría comprarle a cualquier otro país del mundo y posiblemente la tela sea mucho más barata. Pero lo que estoy logrando es que con la tela peruana, la industria en el Perú crezca y la industria de la confección de camisas en Bolivia también crezca. Y por lo tanto se va a buscar complementariedad productiva entre estos países. Perú tiene como beneficio venderte la tela y no te está... y tú tendrías la posibilidad de poderla importar de cualquier otro país. Entonces estás cumpliendo con un requisito de complementariedad productiva. Entonces ese es un beneficio para el país exportador, en el ejemplo Perú. Y además, el que fabrica la tela se beneficia de los ingresos por la venta de la tela, ¿no? Y al final, lo que estás logrando es, en Bolivia, desarrollar una industria de la confección y además garantizas mercado para que esas camisas puedan ingresar a Perú, Ecuador y Colombia libre de aranceles y que estos tres países no piensen en tener que comprarle, por poner un ejemplo, a Brasil, Argentina, Paraguay o a Chile, sino que más bien empiecen a comprar camisas bolivianas porque les va a resultar mucho más cómodo y mucho más económico. Entonces, por ahí va la idea de lo que sería la complementariedad productiva.
Pero veamos dos ejemplos más para entender un poco. Fíjense, está siendo elaborado en su totalidad con materiales de los países miembros. En Bolivia se decide empezar a fabricar puertas de madera y sus marcos, como está en el ejemplo, y se clasifica en la partida arancelaria 441820. Entonces, utilizas materiales originarios de Perú, que serían las bisagras, utilizas madera de Colombia, utilizas barniz de Bolivia y utilizas el herraje, que son los diferentes materiales que sirven para unir las partes del Ecuador. Entonces, como ven, lo que se está haciendo es utilizar materiales originarios de todos los países miembros. Y con eso se está cumpliendo con el criterio de que están siendo elaboradas las mercancías en su totalidad con materiales originarios de los países miembros. Por lo tanto, la puerta de madera y sus marcos que se fabrica en Bolivia tiene origen boliviano y es reconocido ese origen entre los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo que las puertas elaboradas por Bolivia pueden ser vendidas a cualquiera de los países miembros de la CAN. Podrías venderle a Perú, a Colombia o a Ecuador y te van a reconocer como originario sin el pago de los aranceles correspondientes. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Lice. Muchas gracias, María Lourdes. Fíjense este otro ejemplo. Se quiere fabricar nitrato de potasio en Colombia y para fabricar el nitrato de potasio lo que está haciendo es importar nitrato de sodio de Bolivia y cloruro de potasio del Perú. Y por lo tanto, utilizando estos dos insumos, bolivianos y peruanos, Colombia fabrica nitrato de potasio, que sigue siendo originario porque cumple con el criterio de que son materiales originarios de los países miembros. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que voy a utilizar materiales no originarios de los países miembros? ¿Puedo hacerlo? Es lo que nos dice primero. Nos dice que el primer inciso tiene que cumplir con requisitos específicos de origen. Como dice más arriba, estos requisitos específicos deben cumplir las mercancías, ya sea relacionados con contenidos o procesos de producción, para que se puedan considerar como originarios. ¿Cuál es la idea? Que se puedan establecer innovaciones tecnológicas que garanticen que los países miembros se convierten en competitivos y por lo tanto pueden participar ya con estas innovaciones tecnológicas. Como importante, en todos y cada uno de los acuerdos se tiene que tomar en cuenta que el requisito específico de origen prevalece sobre cualquier otro criterio de calificación de origen. Entonces, si hay un requisito específico de origen, es lo primero que se tiene que tomar en cuenta, es lo que prevalece. Los requisitos específicos de origen están determinados o están establecidos en todos los acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Siempre tiene un requisito específico de origen y va un poco en esta línea, fíjense. Nos dice que se quiere fabricar barras de cobre y para fabricar las barras y perfiles de cobre tienen que estar clasificados en la partida 7408 y además tiene que cumplir con un proceso de fabricación subregional a partir del cobre refinado en la subregión. Entonces, ¿qué te está diciendo este requisito? Que puedes comprar cobre refinado de donde quieras, de cualquier parte del mundo, pero que tienes que fabricarlo y tiene que cumplir con un proceso de fabricación para poder tener lo que es las barras de cobre. Por eso es que hablan de que tiene que haber un proceso de industrialización de las mercancías. Sin importar el origen de la mercancía, podrías producir este tipo de bien. Viendo otros ejemplos y otros criterios nos va a ayudar un poco más. Si quiero fabricar vinos finos de mesa, nos dice que la uva fresca, la uva que voy a utilizar, tiene que ser de los países miembros del acuerdo. ¿Qué te está diciendo? Que si quieres fabricar vino, sí o sí tienes que comprarle a cualquier país miembro del acuerdo las uvas. Si quieres fabricar papel prensa en bobinas, el otro ejemplo que está ahí,
nos dice que la pasta mecánica tiene que ser de los países del acuerdo. Si quieres producir mantequilla, la leche tiene que ser de los países miembros del acuerdo. Entonces, con ese tipo de condiciones o requisitos, se limita de alguna manera a la utilización de los bienes o de los insumos dentro de lo que sería el acuerdo. Acá hay algunos ejemplos de requisitos específicos de origen, donde nos dice que un cambio a la partida 2710 a la 2715 de cualquier partida fuera del grupo. El capítulo 27 son combustibles, minerales, aceites minerales y productos en destilación, y nos dice que lo que vamos a fabricar son aceites, lubricantes, gas natural, residuos de petróleo, y no puedes importar para su fabricación los mismos artículos. Por lo tanto, tiene que tener un proceso de transformación o de elaboración. El siguiente caso, fíjense, nos dice un cambio a la partida 5903 a 5908 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas 5111, 5113 y todas las que están ahí descritas. El capítulo 59 son telas impregnadas, recubiertas, revestidas y estratificadas, que son artículos técnicos de materia textil. Y nos dice que si voy a utilizar una mercancía, como por ejemplo revestimiento para paredes de material textil, no puede ser fabricado con materia prima del capítulo 59, donde no puedo utilizar ninguno de los materiales que está en este capítulo. Por lo tanto, tiene que ser también un proceso de producción o de transformación, que representa un proceso industrial. El tercer caso es muy similar, donde nos dice cambio a la partida 6401 de cualquier partida fuera del grupo, excepto de la subpartida 640610, y además tiene que cumplir con un contenido regional no menor a 55% bajo el método de costo neto. Imagínense, este ya es un poco más complejo, porque nos dice que si quiero fabricar un calzado, que está clasificado dentro de este grupo de partidas, puedo importar cualquier componente, cualquier parte del calzado, siempre que éste no sea clasificado dentro de las mismas partidas del producto terminado. Entonces tengo que tener un proceso de transformación. Y nos dice además que tiene que cumplirse con un valor agregado nacional mayor al 55%, lo que implica que los insumos nacionales tienen que ser superiores al 55%. Esos son los requisitos específicos de origen. Ahora tenemos que ver aquellas mercancías que cumplen con un proceso de ensamblaje o montaje. Y nos dice que en primer lugar tiene que verificarse que no se ha cumplido con un requisito específico de origen. Y tienen que resultar de un proceso de ensamblaje o montaje. Y en su fabricación se tienen que utilizar materiales originarios, y los materiales no originarios no pueden ser superiores al 60% del valor FOB de exportación. Entonces, fíjense en el ejemplo cómo se interpreta esto. Nos dice que voy a fabricar un lavarropa cumpliendo con un proceso de ensamblaje y montaje. Y para fabricar este lavarropa voy a utilizar materiales no originarios. Entonces tengo material no originario, el motor, el presostato, el termostato, el torque motor y otras partes, cada uno con sus partidas arancelarias y con sus valores correspondientes. Y nos dice que todos ellos no deberían representar un valor superior al 60% de la mercancía. $200 es el valor de la mercancía, es decir, del lavarropa. Y además, lo que estoy utilizando son materiales originarios que son de Bolivia y Perú. Por lo tanto, el proceso que estoy realizando, después de hacer los cálculos correspondientes, tal como dice acá atrás, dice que los materiales no originarios no deben exceder el 60% del valor FOB. Sí puedo entonces ensamblar o montar una lavadora o un lavarropas, siempre y cuando cumpla con ese criterio. Entonces, haciendo un resumen de lo que les he mencionado, no tiene que tener un requisito específico de origen, es un proceso de ensamblaje o montaje,
Los materiales no originarios representan el 58% del valor FOB del lavarropas, por lo tanto no exceden de un 60% y por tanto la mercancía puede ser considerada como originaria. Dicen una consultita. Sí, claro. ¿Dónde se ven los requisitos? Si yo quiero fabricar algo y, digamos, no cumple, ¿dónde puedo averiguar eso? ¿En cada acuerdo tengo que buscar los acuerdos o cómo? Sí, en cada uno de los acuerdos te va a decir esto. Tiene que cumplir con un criterio de salto de partida, que es otro ejemplo. Y en el acuerdo te dice todo lo que está aquí descrito, que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro, que dicho proceso le confiera una nueva individualidad. Todo eso está descrito en el acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo, en este caso particular, es interpretar lo que está descrito en el acuerdo de la Comunidad Andina. Y lo que les estoy mostrando es tal cual está escrito en el acuerdo. Entonces, cuando ustedes revisan el acuerdo, van a poder ver toda esta información que cumple con un criterio de salto de partida, te dice ahí, y te determina cuáles son los criterios. Por eso es que en el acuerdo está debidamente descrito. Entonces, nos dice que cuando hablamos de un criterio de salto de partida, tenemos que primero establecer que es resultado de un proceso de producción o transformación. Y además ese proceso de transformación le confiere una nueva individualidad a la mercancía y por tanto esa mercancía va a estar clasificada en otra partida arancelaria. Es decir, como la tela que tiene una partida arancelaria y la camisa que tiene otra partida arancelaria. Ese criterio es el criterio de salto de partida. Fíjense en este ejemplo. Vamos a fabricar etiquetas de papel. Y para fabricar las etiquetas de papel, que son estas, estoy utilizando materiales no originarios. De la China estoy utilizando el papel couché. Estoy utilizando la tinta de imprenta, y la goma tóxica. Como es un criterio de salto de partida, entonces tengo que fijarme la partida. Acá dice 4821 la partida arancelaria. El papel couché se clasifica en una partida diferente, 4810. Entonces se puede evidenciar que hay un salto de partida de 4810 a 4821. No es la misma partida arancelaria. Cuando veo la tinta impresa, 3215, igual, bajo el mismo criterio, 3215 es diferente a 4821. Por lo tanto, cumple con el criterio de salto de partida. La goma tóxica, 3506, de la misma forma, está clasificada en una partida arancelaria diferente a lo que sería la 4821. Por lo tanto, las etiquetas de papel que estoy fabricando en el país cumplen con este criterio de salto de partida. ¿Se entiende? ¿Fácil? Sí, le dicen. Sí, se entiende, Liz. Muy bien. No sé, Madaí la noto como que decepcionada cuando dice sí. Es que pasa que le dicen, tendríamos que leer todos los acuerdos. Si digamos yo quiero hacer hojas, tendría que leer el acuerdo y buscar, pero no sé en qué acuerdo específicamente, digamos, tendría que leer, pasar así. Eso como que no me gusta un poquito ya. Pero está bien, quieres fabricar hojas de papel, por poner un ejemplo, y lo quieres vender, ya tienes que identificar el mercado. Lo quieres vender a la Comunidad Andina o al Mercosur. Entonces tienes que ver. Si es en el caso de la Comunidad Andina, inclusive verificar con la partida arancelaria, pues solamente necesitas la partida arancelaria del producto que vas a fabricar. ¿Y qué insumos se necesitan para fabricar las hojas de papel? Tal vez en el acuerdo te digan que tiene que cumplir un criterio de salto de partida, entonces puedes importar las bobinas de papel de cualquier parte del mundo y fabricas el papel en Bolivia y lo comercializas en la Comunidad Andina. Y listo, ya has cumplido con un criterio de salto de partida. Entonces, es así tan simple como lo que les estoy diciendo. Ah, ya dice. No tienes que leer todo el acuerdo, ¿no? Claro,
Tienes que Sí, explicar qué producto. yo me estaba, ya licencia, muchas gracias, me estaba complicando. Pero igual tienes que leer el acuerdo. Claro. De acuerdo. Entonces, con el criterio de salto de partida, estamos viendo que las etiquetas de papel cumplen con ese criterio que está ahí descrito, ¿no? Un ejemplo más simple. Quiero cumplir con un criterio de salto de partida. El requisito es transformación sustancial. ¿Qué significa la transformación sustancial? Que lo que voy a hacer es utilizar de insumo la harina de trigo y voy a fabricar dos productos. Voy a tener el pan crujiente y el pan en especies. Entonces lo que me está diciendo es que tengo que fijarme que cumpla con el criterio de salto de partida. De 1101, que era el insumo, tengo una nueva partida, 1905 para el pan crujiente y también 1905 para el pan de especies o en especies. Por lo tanto, la mercancía está cumpliendo con ese criterio que está establecido de salto de partida. Y un poco lo que decía Madaí, si quiero fabricar pan crujiente, tengo que saber qué tipo de insumos voy a utilizar. Utilizaré pues harina, utilizaré leche si fuera el caso, azúcar, levadura y todo lo que se necesita, y tengo que ver si simplemente mi producto cumple con el criterio de transformación sustancial. Si cumple con el criterio de transformación sustancial, como dice el acuerdo, por el tema de salto de partida, porque en el acuerdo no me va a mostrar todas las partidas arancelarias, solamente me está diciendo que verifique que cumple este criterio. Si verifico que cumple, entonces me quedo tranquilo porque mi mercancía está cumpliendo con ese criterio de salto de partida. ¿Está bien? Volviendo a un ejemplo que ya hemos visto, fíjense, criterio de salto de partida, un poquito más complicado en el ejemplo, si vale el término. Tengo las etiquetas de papel que cumplen, que tienen la partida 4821, y además me dice el criterio de salto de partida. Tengo insumos con valor agregado que son nacionales, la goma tóxica, que es nacional, y tengo los insumos no originarios, papel couché, que ya hemos visto, y la tinta imprenta. Bajo este criterio de salto de partida, no me interesa el porcentaje de los materiales, si son nacionales o son importados. Si se acuerdan, en el primero de los ejemplos que hemos visto, que es este, todas las mercancías que he utilizado para fabricar las etiquetas de papel cumplen con un criterio de salto de partida, sea nacional o sea importado. Lo mismo en este ejemplo. Por más que tenga insumos nacionales o insumos no originarios, lo importante es que cumpla con el criterio de salto de partida, que es lo que tengo que observar. Entonces, 4821 es la partida y se ve que 3506 es una partida diferente, 4810 es una partida diferente y 3215 es una partida diferente. Cumple con el criterio de salto de partida por más que los insumos o los materiales sean nacionales o sean importados. Ahora vamos a llegar a los ejemplos de los que estaba preguntando un poco María Lourdes. Fíjense. Tiene que cumplir con un porcentaje máximo de valor CIF de los materiales no originarios y además nos dice no existe el cambio de partida. Lo que tengo que verificar es que no se haya fijado un requisito específico de origen, porque les decía, si hay un requisito específico de origen, eso tengo que ver. Además, utiliza materiales originarios del territorio de los países miembros y los materiales no originarios no tienen que ser superiores al 60% de exportación del producto. Entonces, tengo aquí el ejemplo, fíjense, tengo té de manzana y el té de manzana está siendo clasificado o se clasifica en la partida arancelaria 0902. La manzana se clasifica en el 0808. Por lo tanto, en ese insumo o en ese material existe salto de partida. Pero estoy utilizando
lo que serían hojas de té, que están también en la misma partida arancelaria. Si se fijan, las hojas de té y el té de manzana están en la partida arancelaria 0902. Entonces tengo que concentrarme en esa partida arancelaria. Me fijo en lo que es el papel en filtro 4823 y no importa porque es una partida arancelaria totalmente diferente. Entonces, lo que me dice es que no hay salto de partida y los materiales no originarios no tienen que exceder el 60% del valor FOB de la mercancía que está siendo exportada. En el ejemplo, tengo el valor FOB de la mercancía, que es de $3, y las hojas de té, que equivalen a $0.8. ¿Es mayor al 60% o no? No es mayor, Lisa. Muchas gracias. Al no ser mayor, entonces, la mercancía puede ser considerada como originaria porque no excede ese 60% y se puede utilizar insumos sin considerar el criterio de salto de partida. Fíjense otro ejemplo con criterio de lo que serían materiales no originarios y no existe el cambio de partida. Nuevamente, lo que tengo que tener cuidado es la partida arancelaria de la mercancía que estoy comercializando, que son mantas eléctricas, y su valor FOB de $100. Estoy utilizando materiales originarios que son del Perú, el cable, calefactor, la resistencia que es de Bolivia, y por lo tanto no hay problema en esos porque son complementarios. Ahora, en los materiales no originarios tengo que fijarme si hay el criterio de salto de partida o no. En la 8507 no hay problema porque hay criterio de salto de partida. En la 8544 también. Mientras que en las mantas 6301 mantiene la misma partida arancelaria. Si mantiene la misma partida arancelaria, entonces tengo que prestarle atención al valor porcentual de esos materiales no originarios. Y nos dice que es $25 o 25% del 100 que tenemos. Por lo tanto, esta mercancía también puede ser considerada como originaria. ¿Está bien? ¿Fácil el ejemplo? Dicen, se entiende. ¿Quién ha dicho que se entiende mal ahí? De acuerdo. También tengo el concepto de juegos o surtidas, que era un poco de lo que ya estábamos hablando hace un momento, si se acuerdan. Nos dice los juegos o surtidos de las mercancías, siempre que cada una de las mercancías cumpla con las normas de origen. Para que los juegos puedan clasificar como originarias, cada una de estas mercancías debe ser analizada de forma individual y cada una tiene que calificar como originaria. Esto ya un poco lo habíamos adelantado hace rato cuando les mencionaba que tengo un surtido para elaboración de espagueti que se clasifica en la Nandina 1902. Entonces tengo que ver que cada uno de sus componentes cumpla con un criterio. Fíjense, el fideo cumple con un criterio de salto de partida y por lo tanto no hay problema. El queso rallado cumple con un criterio de íntegramente producido, no hay problema. Y la salsa de tomate que están utilizando cumple con el criterio de elaborado totalmente. Por lo tanto, el juego o surtido que se va a comercializar cumple cada uno de sus componentes con un criterio de origen particular y por tanto el surtido para elaboración de espagueti se considera como originario.
Y nos dice además que el envoltorio y todo lo que viene a ser para la presentación del producto como un todo se va a reconocer como originario porque se entiende que no le da el carácter esencial a la mercancía. ¿Dudas hasta ahí? Licenciado, yo no pude entender muy bien porque se me cortó el internet cuando habló de la transformación sustancial, cuando habló de la harina de trigo, que se me cortó. Un segundo. ¿Es este? Sí, ese es, licenciado. Sí, nos dice criterio de salto de partida, que es lo que tiene que cumplir la mercancía. Entonces, estamos hablando de que el insumo que estoy utilizando se clasifica en la partida 1101 y los bienes que voy a comercializar o los productos finales se clasifican en la partida 190510, que sería el pan crujiente, y el 190520, que sería el pan en especias. Entonces, la transformación sustancial es que de una mercancía pueda obtener otro producto totalmente diferente y que además se clasifique en una partida arancelaria distinta. Por lo tanto, de la partida 1101 tenemos que la mercancía que estoy produciendo se va a clasificar en una partida totalmente diferente, que son la 190510 y la 190520. Por tanto, la mercancía o lo que se entiende como el criterio de salto de partida. Hay un salto de partida porque la mercancía se está clasificando en una partida arancelaria diferente. Gracias, Liz. Con mucho gusto. De manera general, si se acuerdan, ya habíamos hablado de las condiciones de expedición. Y en las condiciones de expedición tenemos que la mercancía tiene que cumplir dos condiciones específicas. Primero nos dice que tiene que pasar, no tiene que pasar por un país que no sea participante del acuerdo. Pero si pasa por un país no participante del acuerdo, tiene que estar bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente en ese país, siempre que se cumplan con las condiciones específicas que se tienen a continuación. Primero nos dice que el tránsito debe estar justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas al requerimiento del transporte, que es el caso particular de Bolivia. Si nosotros quisiéramos traer mercancía desde Colombia, si se acuerdan en el mapa que habíamos visto, tenemos que utilizar servicios portuarios de un país que no es miembro del acuerdo. Fíjense en este pequeño mapa. Si queremos traer mercancías desde Colombia, sería muy complicado pensar que de Colombia tendría que ir a Ecuador, de Ecuador pasar a Perú y de Perú pasar a Bolivia. En cuanto a tiempos, costo y logística, sería mucho más complicado. Pero si utilizo un buque que salga desde Colombia y se vaya hasta un puerto chileno, y después del puerto chileno completo el tránsito hacia Bolivia, entonces estaría la mercancía llegando por territorio de un país no miembro del acuerdo. En esas condiciones, lo que nos dice el concepto de lo que estábamos revisando es que la mercancía, por más que tenga este transporte utilizando territorio de un país que no es miembro del acuerdo, se entiende que la mercancía va a ser reconocida como originaria, que está ahí, porque el tránsito que está realizando la mercancía es justificada por
razones geográficas. Por lo tanto, no hay ningún problema si la mercancía transita por territorio de otro país. Ahora nos dice además que esta mercancía no tiene que estar destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. Por poner un ejemplo, de Colombia se le estaba exportando a Chile, la mercancía llega a Chile y en Chile el comprador o el importador decide no concluir o no completar la compra. Entonces el exportador dice, bueno, voy a buscar otro mercado y encuentra mercado en Bolivia. Y esa mercancía se traslada hasta Bolivia. Nos dice, en el caso particular de la comunidad andina, que esta mercancía no puede estar destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. Por lo tanto, esa mercancía no podría ingresar como originaria a Bolivia, porque ya ha dejado de estar bajo control de la aduana en el país de tránsito. Mientras que en el caso del AC-47, que es el acuerdo de Bolivia con Cuba, sí está permitido en ese ejemplo. Por lo tanto, la mercancía que pasa por Cuba sí puede ser reconocida como originaria. ¿Dudas? Sobre la facturación desde un tercer país, que es otro de los criterios que se tienen que cumplir en el ámbito de los acuerdos comerciales, existen las subsidiarias o existen las oficinas que trabajan de esta forma. Es decir, hay fábricas grandes en países como México, donde sus oficinas principales están en otros países. Y estas oficinas principales son las que emiten los certificados de origen. Entonces, se entiende que cuando emiten esos certificados de origen, la facturación por un tercer país tiene que ser aceptada. Porque no se olviden que cuando se presenta la documentación de respaldo de un despacho aduanero, se tiene que incluir la factura comercial. Y la factura comercial se entiende que tendría que ser del país desde el cual se está haciendo la exportación. En el ejemplo que les decía, de lo que sería el AC-66, que no lo especifica, como ven ahí, te establece que la mercancía que sale de México tiene que ir amparada con el certificado de origen y tiene que ir amparada con una factura comercial. Pero la factura comercial la emite la empresa o la casa matriz que la tienen en Corea. Entonces, la mercancía es originaria de México, tiene certificado de origen mexicano, toda la documentación respaldatoria es mexicana, menos la factura comercial, donde la factura comercial es de Corea. Lo que dice es que, bajo este criterio de facturación por un tercer país, se debería aceptar la factura comercial que ha sido presentada, considerando que la casa principal es la casa que está operando en Corea y por lo tanto la mercancía es originaria de México y no habría ningún obstáculo para que pueda ingresar. Entonces, esa figura de la facturación por un tercer país también es importante conocerlo. Con relación a lo que son las formas de los certificados de origen, se tiene que los certificados de origen pueden ser elaborados por los gobiernos, porque existen entidades gubernamentales, en el caso de Bolivia el Cenavex. Pueden ser facturadas por entidades habilitadas, o emitidas por entidades habilitadas, mejor dicho, y pueden ser emitidas por los exportadores o por los productores. En el caso de Bolivia, el Cenavex es el que emite los certificados de origen, pero hay un caso en el que, en el acuerdo con México, existe la autocertificación, que significa que quien emite el certificado de origen es el propio exportador. Entonces, él es el que se autocertifica y el que emite su propio certificado de origen. Ventajas cuando se habla de entidades certificadoras es que se constituyen en agentes de control, le brindan un asesoramiento especializado y evita que se generen errores
de los operadores comerciales. Cuando certifica el exportador, involucra al exportador, pero pueden cometer errores, porque de hecho ellos van a hacer a su criterio lo que consideran como información relevante para la emisión del certificado de origen. Aparte, si se acuerdan, habíamos hablado de que tiene que haber una declaración jurada de origen, y en esta declaración jurada de origen lo que se tiene es toda la información relativa al origen de la mercancía. Y por lo tanto, en esa declaración jurada de origen, tiene que ir acompañada de la información que ustedes pueden ver ahí. Primero tiene que ir el nombre o la razón social del productor, el domicilio legal, su registro correspondiente, la descripción de la mercancía y el valor FOB de la mercancía que está siendo exportada. En el caso de Bolivia, como les decía, este tipo de operaciones se realiza en el SENAVEX y se realiza a través de un formulario en el que se establece la declaración jurada de origen. Y ahí va toda la información que está vinculada con la mercancía en cada uno de los campos. Tienen ustedes desde los datos del exportador, tienen los datos del producto de la mercancía que se está exportando, ahí tienen una descripción de la mercancía, y los elementos que demuestran el origen. Un poco lo que decía Madaí, cómo puedo demostrar si mi mercancía es originaria o no. Entonces, en estos formularios puedo establecer cuáles son los materiales, las partes o las piezas nacionales que estoy utilizando como componente para la fabricación de una mercancía específica. Después, en la segunda parte del formulario, lo que tengo es estos insumos, los que estoy utilizando, que podrían ser importados, cumplen criterios de origen bajo qué condiciones. Fíjense los materiales que estoy utilizando, las partidas arancelarias que tiene cada una de ellas, el país de origen de cada una de estas mercancías y, por lo tanto, si tengo respaldo de certificado de origen o no, puedo establecer ahí. Y en el marco de este acuerdo comercial está establecida estas mercancías. Y al final se tiene el valor en términos porcentuales de la mercancía para ver si cumple o no cumple con el origen. En este ejemplo, se tiene que los materiales importados representan el 62% y además la mano de obra, el costo de fabricación y todas las utilidades el 35%. Como habíamos visto en el ejemplo, no puede ser superior al 60% la mercancía que estoy importando de terceros países. Por lo tanto, con esto, el SENAVEX puede determinar si la mercancía es originaria o no. Y en el caso particular del exportador, presenta toda esa información y al final justifica el proceso productivo y verifica las normas de origen que califican como originaria o no la mercancía. Y al final se establece el criterio para ver si la mercancía cumple con lo que se establece en el acuerdo o no cumple con lo que se establece en el acuerdo para determinar si es originaria o no. Entonces, cuando se elabora la declaración jurada de origen, se determina las condiciones necesarias para que una mercancía califique como originaria o no. Por último, me gustaría mostrarles algunos ejemplos de los certificados de origen y la forma de llenado que se tienen en cada uno de ellos, que estaba relacionado con alguno de los ejercicios que tenían ustedes. Si más no me equivoco, era en el foro 3, en el cual se preguntaba algo al respecto. Entonces, tenemos el formulario para certificación de origen, que es el formulario de la LADI, y este formulario para certificación de origen de la LADI se utiliza en estos acuerdos comerciales, que son el de la Comunidad Andina, en los acuerdos regionales 1, 4, 2 y 7, en el AC 22, que es con Chile, y en el AC 47. Como ven, este es el formato que se utiliza para todos esos acuerdos. Pero si vemos un poco qué información tiene que ir, se tiene el país exportador, el país importador, el número de orden que es correlativo en función de las mercancías, 1, 2, 3, y si hubiera más mercancías se sigue utilizando el número de orden, 4, 5, 6 y demás.
va la partida arancelaria de la mercancía más su descripción, en cada uno de los casos, partida, descripción. En la segunda parte del certificado de origen se tiene la declaración de origen del exportador, donde figura un dato que les había comentado, que es la factura comercial. Tiene que ir ahí el número, tiene que ir el acuerdo respecto al cual califica la mercancía como originaria, y el número de origen está relacionado con el número de orden que les he mostrado en la diapositiva anterior. Es decir, que para la primera mercancía, que son pañales de adulto plenitud, se entiende que la mercancía clasifica como originaria en función de la decisión 416 del capítulo 2, artículo 2, literal E, inciso I. Se tiene la fecha en la cual ha sido emitido el certificado de origen y la firma de la empresa exportadora. En la última parte se tiene la autoridad que certifica, en este caso es la Cámara de Comercio de Lima, y la fecha del certificado de origen, que se utiliza para este proceso de exportación. Un ejemplo similar tenemos acá en lo que sería en el marco del AC22, Bolivia-Chile. Tenemos el número de orden de las mercancías, tenemos las partidas arancelarias y su descripción para cada una de las mercancías. En la declaración de origen va el número de la factura comercial, va el acuerdo al cual se hace referencia, y en cada uno de los casos, el instrumento con el cual los neumáticos clasifican como originarios, en cada uno de los casos. La fecha, la entidad que está exportando, la empresa exportadora, la fecha del certificado de origen, la autoridad que avala el certificado de origen y el sello de la autoridad correspondiente. Un ejemplo o un modelo de este instrumento o de este documento, fíjense, es un certificado de origen que ha sido emitido por la Cámara de Comercio de Lima. Aquí tienen el número del certificado de origen, tienen la descripción de las mercancías, el cumplimiento con el acuerdo, la fecha en la cual ha sido promulgado y los datos de la autoridad competente que ha emitido el certificado de origen. En este otro ejemplo, que está relacionado con una exportación de Chile hacia Bolivia, igual, solamente es una mercancía con el criterio con el cual cumple, los datos de la empresa exportadora, la fecha en la cual ha sido emitido el certificado de origen y la firma de la autoridad que respalda la emisión del certificado de origen. En el modelo del acuerdo con México, Bolivia-México, este es el formato que se utiliza y la información que se registra es la siguiente. Tenemos datos del exportador, tenemos datos del productor, los datos del importador, la descripción de las mercancías, la partida arancelaria, el criterio con el cual califica como originario y si se utiliza algún mecanismo o método para determinar el origen, que es el valor de contenido regional. La fecha, que es el periodo en el cual cubre el certificado de origen, es en el único modelo en el cual existe una fecha, en el cual se cubre el certificado de origen. Y en este modelo, lo que se tiene es como máximo un año la fecha que se puede tener. La firma del exportador y la empresa a la cual representa. Como les había dicho, al existir la autocertificación en el caso del acuerdo con México, se tiene por tanto que el certificado de origen ha sido emitido por el exportador. Acá tenemos un modelo de certificado de origen emitido por el exportador, donde está toda la información del exportador, la fecha de la vigencia, la empresa, la mercancía y la partida arancelaria correspondiente. Y además está descrito el puerto de tránsito por el cual pasa la mercancía, que está aquí abajo, ¿no? Arica, Chile, en tránsito. Finalmente, el último modelo de certificado de origen que quiero compartir con ustedes es el modelo del certificado de origen que se utiliza
en el acuerdo de Bolivia con el Mercosur, que como ven, en cada uno de los casos o en cada uno de los modelos, la información que se utiliza es distinta. Entonces, en este modelo se tiene también la información de lo que sería el productor, el importador, el país consignatario, el número del certificado de origen, el puerto o lugar de embarque de la mercancía, el país de destino, el medio de transporte que se utiliza, el número de la factura comercial, la fecha, la partida arancelaria, su descripción, el peso o la cantidad y su valor FOB. Es el único en el que hemos visto peso y valor FOB. Y además el criterio con el cual califica como originaria la mercancía. La certificación de origen, a este lado tenemos la información de la empresa que está declarando que la mercancía es originaria, y a este lado de la entidad habilitada para emitir el certificado de origen. Algunos ejemplos, tenemos ahí un certificado de origen que ha sido emitido en Argentina por la Cámara de Exportadores de Argentina para una mercancía donde está la descripción y las características en función de la cantidad de la mercancía, los datos correspondientes a la autoridad certificadora y los datos correspondientes al exportador. Y por último, tenemos otro certificado de origen en el cual ha sido emitido por una entidad brasilera. ¿Se acuerdan que les decía que arriba tiene que ir la definición o la terminología de original? En este caso particular lo aplica. Entonces el exportador, el importador, el medio de transporte, el país de destino. Aquí está el medio de transporte, la descripción de las mercancías con su partida arancelaria, el peso, su valor, la entidad que certifica o la empresa que certifica y la entidad que sería la FIESP, la que firma el certificado de origen. Entonces, con esto simplemente me queda agradecerles por la atención. Y ya saben que si tienen alguna duda adicional, cualquier consulta, la pueden hacer directamente al WhatsApp, como ya lo han hecho algunas de ustedes. Y con mucho gusto les puedo ayudar para responder los ejercicios que tienen. Si tuvieran alguna duda adicional sobre las presentaciones o algo de información que quieran tener respecto a normas de origen, con mucho gusto también les puedo brindar la colaboración necesaria. Por el módulo, simplemente agradecerles, desearles suerte en el resto de lo que sería el diplomado y espero terminen pronto el tema. Sí, Madaí, por favor. No, está bien, listo, le voy a hacer la consulta. Sí, De acuerdo. gracias más bien a usted por su presencia. Claro que sí, con mucho gusto. Cuídense mucho, suerte en todo y terminen con mucho éxito el diplomado. Obviamente estamos en contacto. Muchas gracias, licenciado, por todos los conocimientos transmitidos. Gracias, Lice. Nada, con mucho gusto. Gracias, licenciado, por tu tiempo. Ay, Yamil. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Licen. Buenas noches. Hasta luego, Licen, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por todo el apoyo.